El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la internacionalista Ariel Merino. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. ¿Cómo está, estimado Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que, pues nos escuchan el día de hoy acá. Es importante ahora que podamos conversar porque en el mundo y en la región están pasando una serie de fenómenos que creo que están para nada lejos de nuestras realidades y que es importante discutir qué implican para nosotros como país, qué implica para nosotros como ciudadanos y cómo nos proyectamos de aquí a futuro y cuáles son los posibles escenarios que se pueden desenvolver de aquí en adelante. La victoria apretada y no apoteósica, como decían, de que iba a tener Abelardo de la Espriella. Vientos de represión y violación de derechos humanos podrían verse en la región. No podemos olvidar que vendrá el advenimiento del neoliberalismo, más cruento, más sanguinario, más procaz. Vendrán vientos también de una militarización que producirá y desencadenará en una estampida en contra de los grupos irregulares, los cuales, empujados por la violencia, vendrán al Ecuador. ¿Qué te parece? Qué bestia, es súper importante ahorita podernos analizar qué va a pasar con Colombia y qué va a pasar con las personas y con Ecuador también. El candidato Abelardo de la Espriella ha sido un completo personaje que ha estado envuelto en diferentes tipos de discursos, ha estado envuelto en diferentes tipos de polémicas. Podemos ver cómo ha utilizado una serie de elementos justamente políticos, electorales, para poder manejar una campaña, un discurso a su favor de los diferentes segmentos de la sociedad de Colombia, que no necesariamente son los principios que él ha practicado a lo largo de su vida y que de hecho hemos podido ver, en las noticias acerca de su historia, de cómo él ha llegado al punto en el que hoy por hoy se encuentra, tanto dentro de las esferas económicas, políticas, sociales. Y ahora que han pasado ya las elecciones en Colombia, vemos también que queda una población bastante dividida, ¿no? Porque como justamente menciona, fue una victoria bastante apretada entre el candidato Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y podemos ver que justamente su discurso a lo largo de su campaña política se ha basado, al igual que varios presidentes ahora en la región, bajo esta premisa, este concepto de la mano dura contra el crimen, que han elogiado las políticas de seguridad, por ejemplo, de líderes como Nayib Bukele, y que justamente se plantan medidas como la construcción de las megacárceles, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de la seguridad, y la frase que constantemente él repite dentro de sus discursos y que incluso lo dijo, me parece que hace un par de días atrás, que se acabaron justamente estas negociaciones con los grupos y del crimen organizado como alega que justamente se realizó en el gobierno de Gustavo Petro. Y es importante analizar el hecho de que ahora una gran parte de la sociedad es lo que busca, pero no necesariamente porque haya una afinidad ideológica a esto que se está planteando, sino tal vez como el resultado de algo mucho más profundo dentro de la estructura propia de los estados,
muchas personas ahora se encuentran en este punto de inflexión entre si estar a favor de una democracia que aparentemente no les está resultando, no les está dando las respuestas o las soluciones que están buscando a un montón de problemas como económicos, como el crimen organizado transnacional, y ahora más bien buscan esas soluciones pragmáticas, pero creo que en gran medida no logramos realmente hacer un análisis costo-beneficio de lo que esto va a implicar, porque justamente como plantea, ahora se ponen en riesgo justamente lo que vienen a ser la seguridad o la garantía de estos derechos humanos hacia las personas, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver ahora cómo con Nayib Bukele en El Salvador existe, si bien ha existido una reducción increíble dentro de los indicadores de violencia, justamente hay que también ponernos a pensar que los indicadores, más allá de números, también necesitan un análisis más a trasfondo de cuáles son esas realidades, a costo de qué es que se han empezado a reducir todos esos índices de violencia y de inseguridad, porque acompañado de eso también viene una serie justamente de preocupaciones acerca de la cooptación de las libertades de las personas, de la libertad de expresión de las personas, en que si es que por cualquier motivo alguna persona, algún activista dentro de El Salvador llega a tener como una opinión pública, manifestar una opinión de manera pública en contra de alguna ley que haya pasado por el gobierno de Bukele o acerca de algún caso de corrupción, de clientelismo, esta es inmediatamente atracada justamente por las instituciones y justamente por la fuerza del país. Entonces ahora vemos que más bien nos encontramos frente a un fenómeno de populismo punitivo donde se ha privilegiado el castigo justamente y el aumento de poder coercitivo y las promesas de restaurar el orden social. Pero obviamente esto incluso lo podemos ver aquí en Ecuador, que podemos ver que ahora también ya solamente se empiezan a construir los perfiles de las personas a las que aparentemente el gobierno necesita capturar para reducir igualmente estos índices de violencia, de inseguridad, y que esto empieza a fracturar justamente el tejido social, porque no tenemos un sistema más allá de la coerción, más allá del punitivismo, no tenemos un sistema de rehabilitación social. Y nosotros podemos ver lo que pasó recientemente en el aeropuerto de Guayaquil, donde hubo este sicariato que fue justamente perpetrado por jóvenes, y las opiniones empiezan a verse muy divididas porque dicen si realmente ellos deberían ser tratados como niños o deberían ser más bien castigados como adultos o como sicarios justamente, y muchas personas de hecho se encuentran inclinados hacia la segunda opinión de que en realidad deberían ser tratados como sicarios, cuando en realidad no nos damos cuenta de que existen unas fallas estructurales y una ausencia del Estado tan increíble que los niños no es que deciden justamente optar por estas soluciones, sino que son empujados hacia ello. Entonces, ahora es importante que nosotros podamos seguir conversando de esto y seguir justamente tomando acciones desde la propia sociedad civil para intentar mitigar el riesgo justamente de las libertades civiles, pero que lamentablemente es por lo que la mayoría de la población ha optado justamente votar. El triunfo de Keiko Fujimori sobre el candidato de la izquierda Roberto Sánchez se afianzará, se apuntalará aún más la política extractivista neoliberal en el Perú. Sobre todo, habrá una política extractivista minera más agresiva en ese país. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, América Latina ha girado hacia la derecha. Y una derecha peligrosísima, agreste, represiva. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, te escuchamos detenidamente. Wow, el triunfo también de Keiko Fujimori es realmente algo que es impresionante, porque justamente como lo mencionas, Juan Pablo, estamos ahora ante un fenómeno peligrosísimo en la región, que es el giro hacia la derecha
Vemos que con Colombia ya se convirtió en el séptimo eslabón ahora que adopta un régimen, un gobierno justamente de derecha que tal vez practica justamente estas medidas más neoliberales de reducir la intervención del Estado, la privatización de las empresas públicas, que si bien a primer oído podemos decir cuál es el problema, ¿no? Es importante que se tenga un conocimiento más a fondo acerca de eso y las consecuencias también que eso nos puede traer como región, como país. Y considero que ahora lo que estamos viendo también es que está triunfando una agenda de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos también dentro de la región. Porque hemos visto que ahora justamente el presidente Donald Trump no ha sido ajeno, no ha sido un personaje, un actor silencioso frente a las elecciones que se suscitaron dentro del país. Vemos que desde su parte bien han sido los pronunciamientos directos o indirectos acerca de cuál, desde su perspectiva, sería la mayor favorable para estos países que recién han entrado en elecciones y que de hecho ha sido de los primeros jefes de Estado que se han pronunciado con las felicitaciones ante el triunfo, por ejemplo, de Keiko Fujimori o ante el triunfo justamente de Abelardo del Espriella. Entonces, por ejemplo, Abelardo del Espriella fue uno de los primeros también en decir que a partir de agosto Colombia va a formar parte del tan nombrado escudo de las Américas. Entonces, vemos que estamos inclinándonos también a dar paso a que se cumpla esta agenda de reposicionamiento económico, de reposicionamiento hegemónico, perdón. En el caso de Perú, Perú es un actor muy clave ahora y es por algo muy importante. Nosotros vemos que ahora estamos en una época del repunte del uso de la inteligencia artificial. No hay que olvidarnos que justamente Perú es uno de los países más ricos dentro de lo que viene a ser el cobre. Ya, entonces el cobre viene a convertirse en un material indispensable hoy por hoy, justamente para la electromovilidad de la inteligencia artificial, y se tiene que previsto que su demanda va a aumentar por más del 50% de aquí en unos años. Entonces justamente quien tenga el control o la capacidad de negociación sobre esos recursos va a tener el control dentro de la estructura económica financiera a nivel internacional. Y justamente apuntar hacia esa lógica más extractivista, de una u otra manera también le está dando el control a que se cumpla justamente esta estructura neoliberal que hoy se está posicionando. Y nuevamente vamos a este análisis costo-beneficio, de a costo de qué. Hemos visto que también hoy por hoy se ha posicionado mucho dentro del debate, dentro de las agendas de estos gobiernos, la falta de empatía o la falta de entendimiento de la responsabilidad que nosotros tenemos hacia el medio ambiente también. Podemos ver que incluso dentro de Ecuador nos hemos inclinado mucho más hacia esa lógica extractivista que incluso dentro de las consultas populares se negó por parte de la población, que incluso a pesar de que nosotros nos convertimos en el primer país que dentro de una constitución reconocimos justamente esos derechos de la naturaleza, vemos que hoy por hoy ya no los hemos cumplido, no hemos cumplido con la voluntad constitucional ni con la voluntad ciudadana de proteger los recursos de la naturaleza, que a largo plazo eso realmente nos va a pasar factura. Y como dice este dicho, tal vez como más coloquial, más popular, de aquí en un futuro el agua va a valer más que el oro, los recursos naturales van a valer más que el oro, y obviamente orientarnos hacia esta lógica más extractivista es un riesgo inminente al que nos estamos enfrentando, y algo que va a poner en riesgo recursos tan valiosos que tenemos nosotros como país, como región andina. El capítulo venezolano y cómo Washington se afianza más, manejando ese país a diestra y siniestra, secuestrando su crudo y posibilitando certeramente, decidoramente, de que siga en el poder la traidora de Delcy Rodríguez. No se darán elecciones libres ni libérrimas. Visos democráticos no se darán en ese país, así de simple. Ay, el tema de Venezuela. Considero que el tema de Venezuela
es importante verlo desde diferentes aspectos. Realmente es una pena cómo desde la propia ciudadanía en ocasiones son los que solicitan, ¿no?, justamente esta intervención. Algo ahí que a mí me parece paradójico, que de alguna manera incluso se puede presentar como un absurdo, ¿no? Por ejemplo, fue el hecho de María Corina Machado. María Corina Machado y su discurso pro intervención justamente hacia el país, hacia Venezuela, y que posteriormente fue galardonada con un premio Nobel de la Paz. Ese es lamentablemente el tipo de sistema en el que hoy por hoy nos encontramos, en el que hoy por hoy vivimos y el que lamentablemente hoy por hoy la gente aplaude. Y es increíble porque ahí nos damos cuenta de que instituciones que nosotros posiblemente legitimábamos, como justamente vienen a ser los premios Nobel, que en un inicio su naturaleza, su ontología se apuntaba justamente a reconocer la valentía, el activismo de las personas que defendían aspectos como los derechos humanos y la vida. Sobre todo la paz. La paz. El nombre mismo lo indica, ¿no? El premio Nobel de la Paz. Como pregonaba sobre todo Machado. Perdón por la interrupción, te digo de paso. No, pero completamente, o sea, el mismo nombre lo indica, ¿no? La paz. Y ahora estamos interpretando los procesos de paz, relacionándolos directamente con la securitización, ni siquiera con la securitización, sino con la militarización y con la intervención. Nosotros únicamente es necesario regresar a ver a la historia y que, o sea, la gente pueda decirnos realmente, a ver, ¿cuándo en algún punto de la historia una intervención militar, y sobre todo hablemos de Estados Unidos, ha resultado en un cambio estructural favorable para la sociedad, favorable para la población? Ahora hablemos de este tema, ¿no? Estados Unidos exporta su democracia, su sistema democrático, de la democracia liberal, pero existía este dicho de un autor que en este momento no recuerdo el nombre, que decía: Estados Unidos exporta su democracia a bombazos, porque lamentablemente esta es la forma en la que ha procedido en nombre justamente de la democracia, en nombre de la libertad y en nombre justamente de la paz. Podemos hablar, por ejemplo, de los procesos democráticos que se suscitaron en Irak. Podemos hablar de un montón de procesos en los que, una vez que Estados Unidos interviene, parece que a corto plazo tuvieran resultados, tuvieran unas transiciones de regímenes, pero posteriormente las estructuras estatales quedan completamente debilitadas, y esto se vuelve se convierte en un panorama de caldo de cultivo justamente para el nacimiento de nuevas insurrecciones, de nuevos ejércitos de liberación, que justamente abogan nuevamente por recuperar esta paz, esta soberanía, esta independencia también de los propios países. Y ahora, si bien dentro de Venezuela existían también estas opiniones muy polarizadas acerca de un régimen dictatorial, acerca de cómo se estaban manejando las cosas y cómo también se estaba cooptando a la oposición y a la libertad de expresión dentro del país, hay que acordarnos que nosotros vivimos en un sistema internacional que se sostiene de la manera en que se sostiene justamente porque de una manera u otra se defiende la soberanía de los países, y hasta qué punto realmente como que un país de manera unilateral y arbitraria tiene la potestad de tomar esta decisión, o tiene la facultad de tomar esta decisión de ingresar a un país por la fuerza y capturar a un presidente dentro de un territorio que le es ajeno. Entonces, si bien ahora podemos ver que tal vez todavía no palpamos las consecuencias de esto a mediano y largo plazo, esto sí va a significar en un deterioro del tejido social, y también va a presentarse la emergencia justamente de, como indico, nuevos grupos, porque no es que una vez que si es que tú estás alegando toda la culpa del crimen transnacional, del narcotráfico a un personaje unitario, no significa que si es que tú capturas a este personaje inmediatamente van a cesar los problemas. Y ahora también hay que ver que el hecho de que Estados Unidos justamente marca y enmarca a su enemigo a conveniencia propia, no necesariamente viendo los hechos y viendo realmente lo que es
el escenario real, más allá de sus propios intereses nacionales. Y ahora podemos ver incluso que justamente la presidenta interina de Venezuela se ha inclinado mucho más por alinearse con esta agenda de Washington, por de alguna forma vender los principios que se defendían dentro de su propia constitución, de su propio país, por justamente tratar de mantener estas relaciones con Estados Unidos que nos la han pintado como la solución y el porvenir justamente de los países de la región y de América Latina. La afrenta cometida por parte del mandatario de concurrir a los partidos de la selección, argumentando, esgrimiendo de que ese viaje, o más bien dicho, de que los viajes a los Estados Unidos respondían a una agenda presidencial. Mentiroso, contumaz y compulsivo es el mandatario, mientras el país se debate en una inseguridad galopante. Hay desempleo, desabastecimiento en la salud pública, con 450,000 chicos fuera del sistema escolar y con una infraestructura educativa descuajeringada que se cae literalmente a pedazos. ¿Qué te parece? Qué bestia. El tema de hoy por hoy el presidente dentro del país sí es algo que realmente no tiene la manera de ser justificado. O sea, realmente no tiene la forma de ser justificado porque vemos que no existe realmente una coherencia, una cohesión dentro de su accionar con las realidades sociales. Y ese es el problema cuando votamos por personas que, por ejemplo, en su vida han utilizado el servicio de transporte público, menos un servicio de transporte para viajar de una provincia a otra que se encuentra realmente alejado de las realidades y que interpreta lo que el país necesita a su conveniencia, justamente. O sea, no hay para dónde más irnos. Es importante recalcar el propio hecho de que el presidente Daniel Noboa ni siquiera es oriundo del Ecuador, ni siquiera es nacido en Ecuador, ¿ya? Ahora podemos ver que el hecho de que aún siga legitimado, pues bueno, nosotros sabemos que ya ahora abrieron justamente este proceso de revocatoria, ¿no? Contra el presidente, que hay que ver justamente en qué surge, porque esto ya manifiesta justamente un descontento social de una parte importante de la población. Porque una cosa es manifestar la insatisfacción y la frustración dentro de los espacios, por ejemplo, de los medios digitales o dentro de los espacios públicos, pero el hecho de que ya se haya abierto como tal el proceso de revocatoria ya nos hace ir un paso más allá, y es decir, ¿qué está pasando? O sea, materializar justamente esa frustración y esa indignación ya nos está dando indicadores de que realmente las cosas dentro del país no están funcionando. Y las personas que se encuentran satisfechas con este tipo de liderazgos personalistas, autoritarios, justamente son o bien la parte de la población que se encuentra beneficiada por las decisiones que se han estado tomando, o aquellos que lamentablemente desconocen y como bien dice el dicho, que se sienten satisfechos cuando al pueblo le dan pan y circo. O sea, ahora veamos qué es lo que pasó el día de ayer. El partido del Mundial de Ecuador contra Alemania, que obviamente representa de alguna forma una unidad que cala entre la sociedad, una unión que podemos ver que después de tantos enfrentamientos que hemos vivido, de tanta polarización política vivimos, tal vez es un momento que unió al país como ecuatorianos, y lo primero que se logró, la primera acción que se toma fue justamente dar feriado el día de hoy. Cuando ese mismo presidente, cuando existían las protestas, cuando hubo el paro de Imbabura, cuando se defendía realmente algo, cuando se tenía una causa, decía que al país se lo saca adelante trabajando, y condenaba y demonizaba justamente la protesta social. Y obviamente esto también creaba esta polarización dentro de la población, de sí, estos vagos que vayan a trabajar, que sacan manifestando, y ahora vemos que por un partido de fútbol nos da justamente
un feriado. Y la gente también lo sigue aplaudiendo. O sea, entonces estamos viendo de que estamos cayendo en una red de populismo increíble e innegable. Y que lamentablemente así es la forma en la que nos estamos manejando. Y vemos al presidente en Estados Unidos que según su equipo de comunicación se encuentra cumpliendo agenda y que obviamente las fechas coincidieron y para manifestar su patriotismo el presidente tenía que ir a apoyar al equipo de fútbol, tenía que estar en Estados Unidos y obviamente, y vuelvo, insisto, existe una falta de coherencia con las acciones, con lo que él busca de reducir, por ejemplo, el gasto público en cosas que se encuentran tal vez como innecesarias o que necesitan priorizar aspectos como la salud o la seguridad, mientras el presidente se encuentra viajando cada 15 días, que ha pasado más dentro de Estados Unidos que aquí en el propio país, que incluso ya dentro de la mofa también se empezaba a decir, creo que el presidente pasa de vacaciones dentro de Ecuador más que otra cosa. Entonces, por ejemplo, si es que lo vemos desde una perspectiva macroeconómica, por decirlo, de alguna forma, obviamente, aquí existe justamente una falta de presupuesto estatal para atender las necesidades y para atender las prioridades del Estado. ¿Y esto por qué? Por la mala administración de los diferentes gobiernos. Y esto es algo también importante. Hay que también dejar de lado la narrativa de que todo lo que está mal dentro de las estructuras de gobierno es culpa de Correa, porque esa narrativa realmente es populismo simplemente barato, que realmente no cala en un análisis más profundo de que el hecho, por ejemplo, de tener un montón de empresas dentro del país, un montón de élites económicas que también han cooptado instituciones, que evaden impuestos, que tienen sus ingresos financieros en paraísos fiscales, también ha debilitado el poder de acción del Estado, porque se reduce el capital económico del propio Estado para poder invertir en salud, en educación, en seguridad. Pero ahora la intención del presidente Noboa fue justamente tratar de reducir el gasto público reduciendo los ministerios, supuestamente para atender prioridades. Pero nosotros hemos visto que esta mejora no ha llegado. Vemos sistemas de salud colapsados mientras la vicepresidenta María José Pinto se encuentra, más bien dicho, romantiza todo lo que hace, ¿no? Con una comunicación realmente desconectada de la población, que muchas veces te deja pensando, ¿realmente tiene un equipo de comunicación funcional detrás de ella? ¿Será que esto lo hace a propósito para que se hable al respecto? ¿O qué está pasando, no? Si bien de alguna forma nos estamos adaptando a las medidas tal vez que nos están siendo impuestas por el FMI también, que ahora ha sido una nueva institución neoliberal que se está adueñando justamente de estas estructuras dentro del Estado. Hemos visto que entre el discurso y la realidad existe una brecha gigante. Porque a pesar, por ejemplo, de que el presidente también incrementó el IVA al 15% supuestamente para atender seguridad, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? Únicamente de sacar a los militares a las calles para aprender a diestra y siniestra a las personas, para seguir cada vez fortaleciendo más los perfiles raciales de las personas a las que están cooptando justamente. O sea, es un tema increíble. Y incluso ahora es también importante mencionar qué está pasando con la libertad de prensa y con la libertad de expresión dentro del país. O sea, hace un par de semanas también nos levantamos consternados justamente con la noticia acerca de la activista Mónica Silva, que fue supuestamente un tema de suicidio, lo que terminó con su vida, que estas fueron las declaraciones inmediatas que dio John Reinberg, y que posteriormente se procedieron a hacer las investigaciones y se dio cuenta de que se encontraron indicios de que no fue así como falleció. Y hay que también ver el trasfondo de todo esto, de hasta qué punto esta activista llegó dentro de las denuncias de corrupción. Y no es un caso aislado en realidad. Y hemos visto que ahora muchos periodistas, muchos canales han optado por la autocensura, porque ya no vives en un país donde la libertad de expresión es premiada, sino más bien condenada, y donde tienes respuestas y donde tienes consecuencias punitivas, incluso consecuencias que ponen en riesgo la propia vida de las personas por tratar de acercarte a la verdad, por tratar de justamente indagar dentro de lo que está funcionando mal dentro de las instituciones del país, de quiénes son estas élites que se están adueñando del Estado y terminan de la manera en que terminan.
Entonces, estamos viviendo en un país que realmente se encuentra cooptado, pero parece que nosotros dentro del país no lo vemos. O sea, tenemos un montón de organizaciones internacionales, de instituciones internacionales que han hecho llamados de urgencia, que han manifestado su preocupación hacia cómo se encuentran las situaciones dentro del país, hacia cómo se encuentra el estado de la calidad de los derechos humanos, de la calidad democrática, de la libertad de prensa, del propio sistema de salud, y que pareciera que todos están viendo que nos estamos adentrando en un sistema, en un régimen bastante autoritario, bastante coercitivo, bastante punitivo, menos las personas que estamos dentro del país. Y eso es realmente lamentable. Pero tenemos que empezar a despertar nosotros también como población y darnos cuenta de la calidad de líderes que estamos teniendo. La política internacional por parte del gobierno y los resultados que no son tangibles, que no se pueden plasmar en la realidad. Noboa ha realizado aproximadamente al menos 33 viajes internacionales y ha permanecido fuera del país 152 días desde que asumió la presidencia de la República. Debería darse una fiscalización por parte del Parlamento ecuatoriano. Fondos públicos desperdigados, derrochados, dilapidados por parte de un presidente que no tiene idea de cómo gobernarnos. Sobre todo, Ariel, ¿coincides conmigo? Te pregunto adicionalmente. Bueno, o sea, coincido contigo en realidad completamente. Realmente debería existir una auditoría y una fiscalización, debería existir esta manifestación ciudadana, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos también dentro del país es que muchas veces las personas no somos conscientes de los derechos que la propia Constitución nos ha otorgado para nosotros legislar y fiscalizar a lo que están haciendo los actores políticos que nos están representando. Bueno, o muchas veces no tenemos idea, o muchas veces también podemos hablar de que, como te menciono, hoy por hoy ya no tenemos la facilidad o la libertad de proceder con esos derechos, porque muchas veces estos pueden traernos consecuencias vitales. Es impresionante porque justamente estaba revisando que se había hecho un comunicado por parte de la presidencia diciendo el presidente justamente no está utilizando los fondos públicos para los viajes que realiza, pero hay que leer las letras pequeñas, ¿no? Pero todo el equipo de comité que le está acompañando sí se está financiando de los fondos estatales y los fondos públicos. Entonces, también hubo ahí otra situación. Recuerdo que uno de los... Perdón por la interrupción. Habría incluso peculado, es decir, la mala utilización de los recursos públicos, porque esos viajes responden sobre todo a una agenda privada, particular. Sí, totalmente, porque una de las, justamente de las excusas, de las justificaciones que se presentó por parte de presidencia en alguno de los viajes fue que hubo ciertos cambios dentro de la agenda, por eso no se había presentado la agenda oficial, pero la agenda realmente del presidente cuando hace viajes internacionales debe ser de conocimiento público. Ahí es un tema de transparencia que es importante que se tenga que mantener. Pero también es importante y recalco, que nosotros como población podamos exigir que se mantenga esa transparencia y que justamente, si es que se están dando casos de peculado, de atender una agenda más bien personal, una agenda más bien de disfrute más que de atención a los problemas o de atención justamente al objetivo diplomático, supuestamente, de estos viajes que se está teniendo, tenemos que aplicar un sistema de rendición de cuentas, porque también uno de los problemas que tenemos dentro del país es que como población no exigimos lo que deberíamos estar exigiendo mínimamente a los presidentes. O sea, yo mismo, y no sé, y tú me podrás dar la razón, hoy por hoy exigimos mucho más a una selección de fútbol que nos representa en el Mundial que nuestros propios representantes, que al propio presidente, que a la propia Asamblea Nacional.
Y por eso es que lamentablemente vienen líderes populistas que se logran hacer con la voluntad de la ciudadanía. Y debería existir justamente este mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas de qué es lo que se está logrando con estas visitas, más allá del turismo diplomático que se lo llama coloquialmente, ¿no? Más allá de visitas, más allá de estas cenas costosas, de estas reuniones llenas de lujos de los presidentes, ¿qué es realmente lo que se está logrando? O sea, hemos visto que esto se ha traducido realmente en acciones efectivas para combatir el crimen organizado, más allá únicamente de la militarización. Hemos realmente caído en cuenta de que esto se ha traducido en soluciones efectivas para en los niveles de desempleo, para la crisis médica en la que nos encontramos hoy por hoy en el país, pues absolutamente no. Estos viajes más bien han respondido a un turismo diplomático, a únicamente aparentar y a una serie de populismos que se están realizando. Hemos visto que se ha tenido por ahí unas 3 reuniones con algunos presidentes, de las cuales realmente existe después una declaración y un oficio formal acerca de los temas que se están tratando, de los temas que se están conversando y de los aparentes acuerdos a los que se están llegando. Pero más allá de eso, hemos visto que no se ha traducido en acciones efectivas que respondan a la realidad de las necesidades que está pasando hoy por hoy el Ecuador. Insisto, también dentro de la agenda del país existe una inclinación muy fuerte por atender esta necesidad de Estados Unidos de volver a hacerse con los países de la zona estratégica que viene a ser América Latina. Y esto es algo muy lamentable porque realmente ha logrado esto influir dentro de la toma de decisiones de nosotros como país a nivel internacional. Por ejemplo, un aspecto que a nosotros como internacionalistas nos ha frustrado muchísimo es que Ecuador históricamente ha sido un defensor de los derechos humanos y de la autodeterminación de los pueblos, a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Y una de las noticias que se suscitó, me parece que fue el año pasado, si no estoy mal, o a inicios de este año, fue el hecho de que hubo un pronunciamiento del canciller de Israel celebrando justamente el liderazgo moral del Ecuador al abandonar, por ejemplo, el Comité Pro-Palestino en la ONU. Ecuador, que ha defendido a rajatabla los derechos humanos, que ha defendido o que se ha opuesto justamente a estos crímenes de guerra, al genocidio a lo largo de la historia, abandonando el Comité Pro-Palestino de la ONU, todo por cumplir también alineamientos supuestamente estratégicos con Estados Unidos y con estas potencias occidentales que hoy por hoy buscan nuevamente cooptar el sistema internacional, cooptar a los países y atender sus intereses personales. Sigamos con las relaciones de los Estados Unidos con el Ecuador, a pesar de las incautaciones de droga, las cuales han mermado si comparamos con otros años. Las cifras respectivas no se traducen en mayor protagonismo político o programático dentro de la estrategia gringa. Estados Unidos no solo evalúa el volumen del problema, sino la capacidad institucional de respuesta, un aspecto en el que el Ecuador presenta sobre todo debilidades estructurales. ¿Qué te parece? Es que justamente la idea de que el narcotráfico, de que el crimen organizado se va a acabar únicamente con medidas punitivas es ingenua y no se acerca para nada a lo que realmente sucede. Como mencioné hace un rato, nosotros no tenemos sistemas judiciales o sistemas sociales que garanticen una rehabilitación social de las personas después de que, por ejemplo, son encarcelados por algún delito. Muchas veces se ha referido a las cárceles del país como las universidades del crimen, como las universidades del delito, donde las personas privadas de libertad salen y justamente salen a seguir perpetuando y a seguir fortaleciendo estas estructuras delictivas. Pero eso es algo que responde a una realidad social mucho más profunda. O sea, tenemos niveles
de pobreza increíbles, a pesar de que el presidente fue hace un tiempo a este congreso con las instituciones internacionales y mencionó orgullosamente que habíamos reducido los niveles de la pobreza en el país, se le felicitó. Hay que darnos cuenta de hacia qué indicadores se está refiriendo cuando habló al respecto de esto, porque no son los mismos indicadores que se usaban tradicionalmente para analizar los niveles de pobreza, son diferentes, y una vez que existe una diferencia dentro de indicadores, también las variables justamente van a cambiar, porque esos indicadores pueden responder a variables que más bien traten de alguna manera de favorecer al discurso o favorecer la perspectiva de que realmente se ha reducido la pobreza, pero obviamente si es que estamos reduciendo el margen de poder adquisitivo para justamente determinar que una persona vive en pobreza o pobreza extrema, los índices van a salir a nuestro favor, pero no porque realmente se esté dando, sino porque nosotros estamos manipulando estas variables para poder atender justamente a este discurso. Y realmente utilizar medidas coercitivas o punitivas para acabar con el crimen organizado es, metafóricamente hablando, de una manera bastante coloquial, es decir, como arrancar la mala hierba por encima. No tienes un problema de raíz, tienes un problema estructural de ausencia del Estado que no estás tratando. Entonces, el crimen organizado tiene un modus operandi bastante complejo y que se ha complejizado aún más con el paso de los años, en el que tú, de alguna forma, a través de este populismo punitivo, atracas a la base de las pirámides. Nunca logras realmente como llegar a la fuente o al centro de donde se están desarrollando estos carteles o estas bandas delictivas, ya, porque siempre estás atacando a las personas más vulnerables dentro de todas estas estructuras, que como hemos visto llegan a ser niños y jóvenes o personas que viven en situaciones de vulnerabilidad extrema, que son cooptados por estos grupos y son ellos los que se encuentran en la calle, y que en lugar de más bien privarlos de su libertad y en lugar de castigarlos y de juzgarlos, sería pertinente darnos cuenta de qué está pasando dentro de sus realidades, dentro de sus esferas sociales, de sus contextos, porque nosotros desde afuera, desde una lógica tal vez más cosmopolita, vivimos en la capital, vivimos en ciudades donde tal vez no se ven estas realidades, podemos tal vez hacer un análisis, pero muy externo, porque nosotros no estamos realmente inmersos en la realidad a la que estos niños se enfrentan, y todas estas personas, estas comunidades vulnerables se enfrentan día a día, donde tal vez $1 para nosotros representa un mínimo dentro de nuestro poder adquisitivo, pero para todas estas personas $1 representa la forma de decidir si es que se alimenta el hijo, se alimenta la madre. Entonces es importante identificar estos vacíos estructurales y estas ausencias estatales donde se están suscitando, pero el problema realmente viene a ser que tú no vas a lograr solucionar todos estos problemas de raíz en 4 años que tengas de gobierno. Y muchos gobiernos no van a buscar justamente atender a esta profundidad de los problemas, porque hablando de alguna manera esto no vende, no tienes algo palpable que realmente decir, te entrego resultados pragmáticos que tú puedes ver. Entonces deciden más bien optar por resultados más cortoplacistas, pero que sean más visibles y más pragmáticos, porque solucionar los problemas estructurales toma tiempo, toma muchos años, y es lamentable que ningún gobierno haya buscado hacerse cargo de esto. Entonces realmente es importante ya tener una lectura diferente y exigir también que se puedan establecer leyes y políticas públicas que no solamente ofrezcan resultados cortoplacistas y que luego nuevamente las estructuras vuelvan a fortalecerse y vuelvan a surgir, sino que realmente ya algo que atienda los problemas de raíz. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo. Ha sido un gusto poder estar presente el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio.
Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.